RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Tenemos ya con nosotros en plataforma a una persona bastante conocedora y experta porque ha sido ministro de Trabajo, y nos referimos al abogado señor Rudecindo Vega, con quien vamos a conversar estos temas sobre la suspensión de la huelga y los puntos que se han podido avanzar. Él, como exministro del Trabajo, conoce y sabe de los derechos que los trabajadores siempre venimos exigiendo. Rudecindo, muy buenos días, un gusto de tenerte en el programa. Hemos hecho un análisis de todo esto inicialmente. ¿Cuál es tu opinión sobre los puntos que se han logrado en esta medida de lucha y la suspensión de la medida? Primero que nada, Gilmer, agradecerte por esta entrevista, por el programa, y a través tuyo hacer un saludo a los dirigentes del SUTEP, a la dirigencia nacional, a los dirigentes regionales, por la recuperación institucional del gremio que van teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Yo tengo que reconocer al gremio del SUTEP como uno de los gremios más unidos, más combativos, que ha estado constantemente en la lucha por los derechos de los trabajadores y en la lucha por la institucionalidad democrática en el Perú. En los últimos tiempos quizás tuvo mucha complicación con los grupos radicales que le aparecieron en paralelo, pero sin embargo en los últimos años ha ido recuperando institucionalidad, se ha ido fortaleciendo y ha ido recuperando liderazgo. Creo que a consecuencia de ese liderazgo, lo que acaban de obtener hoy en la negociación con el gobierno es algo que uno debe de destacar por varios ángulos, ¿no? Yo he tratado de escribir algunos artículos, algunos posts, en el que trato de rescatar este logro del SUTEP como una nueva manera de su institucionalidad, de su liderazgo y de encauzar la reivindicación y la protesta de los maestros. Muy pocas veces en años anteriores ha logrado, creo que en los últimos años, que sean tanto los acuerdos que el gobierno ceda ante el planteamiento del SUTEP. Y primero lo que digo es, yo te acabo de escuchar las varias cosas que han ido logrando en términos de pliego, y eso es importante. Pero creo que yo trato de resaltar lo siguiente. No hay que perder de vista cómo se logra este tema. Yo he venido acompañando a lo largo de este año la lucha del SUTEP, la forma como lo han planteado, y lo que vi a inicios de año fueron movilizaciones regionales, movilizaciones nacionales, paro nacional, justamente para lo que tú decías, el tema de la escolaridad para los profesores este año. Luego ya vinieron otras movilizaciones para anunciar el incumplimiento del gobierno de algunos acuerdos. Vino la huelga dirigencial, en donde tú también estuviste haciendo la huelga, Gilmer, como muchos otros. Vinieron otras marchas regionales, otra marcha nacional, el apaleamiento que le hicieron y la detención injusta que le hicieron a Lucio en la Plaza de Armas, que tuvieron que liberarlo. Luego ya vinieron la huelga nacional escalonada, que eso también es un tema que hay que valorarlo en sí mismo, porque no fue la tradicional huelga de siempre en donde se convoca a todos en la misma fecha a nivel nacional. No, acá fue organizada región por región unos días, al siguiente día aparecían otros, al siguiente día aparecían otros. Entonces era una huelga que iba creciendo día a día. Y cuando ya faltaban 24 horas para que la huelga se convierta en nacional,
el gobierno pues sintió que se le venía un escenario muy complejo, muy complicado, una huelga muy grande, muy bien organizada, y entonces se dio a lo que el SUTE venía proponiendo. Entonces, entonces vamos a decir, hay un triunfo, hay un logro importante y a partir de eso viene una segunda etapa, porque uno puede decir, ya, eso es el logro de los maestros. Pero luego nos dieron otro mensaje que yo también trato de revalorarlo y de resaltarlo, ¿no? Porque el Perú está en lucha contra la inseguridad ciudadana, el Perú está indignado con la ineficiencia de las autoridades, y entonces los transportistas son víctimas, los peruanos somos víctimas. Habían matado a un maestro en la puerta del colegio días antes, y entonces ante un paro de los transportistas, el SUTEP, que ya había logrado, que ya tenía su logro en la mano, eh, decide solidarizarse. Y eso me parece extraordinario, porque no solamente están logrando lo reivindicado por el gremio, sino se están solidarizando con otros gremios y con problemas que atañen a los propios profesores, ¿no? Entonces, vamos a decir, ahí hay un mensaje de unidad, de articulación, que también es bueno resaltarlo y encauzarlo. El tercer aspecto que yo resaltaría, Gilmer, en esta primera conversación contigo, es la madurez en la evaluación que han tenido para levantar una huelga, porque me imagino que la coordinación, la preparación de una huelga que se toma meses, ¿verdad? Que hay que ir base por base, provincia por provincia, distrito por distrito, una movilización nacional de dirigentes para organizarla y, vamos a decir, y suspenderla, porque esa es la palabra, suspenderla en un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo comunicarlo? Me imagino que es un tema muy complejo, pero lo han logrado, y lo han logrado, creo que lo que han hecho es decir, gobierno, está bien, acordamos ahora, pero como tú ya nos has incumplido varias veces antes, no sabemos si ahora nos vas a cumplir, no sabemos si nos estás meciendo o no nos estás meciendo. Entonces, como no sabemos eso, como dudamos de tu palabra, entonces vamos a decir, no levantamos la huelga, la suspendemos. Y vamos a comunicar a los maestros, a los profesores y a la sociedad en general que la huelga está suspendida hasta ver cómo, cuándo cumples estos compromisos que estás asumiendo ahora. Así que, y que tengan que mantenerse vigilantes, no solamente ahora para que cumplan en la inclusión del presupuesto, sino en los meses que sigue en el cumplimiento por el gobierno de todo lo que han ofertado. En balance, es un éxito del gremio, es un éxito de los dirigentes y del liderazgo que tienen, pero es un éxito de las bases y de la participación que han sabido articular muy bien a lo largo de este año. Sí, Rudecindo, tus palabras son valiosas porque también viniendo de un ex ministro del Trabajo con quien nosotros siempre tenemos que entablar conversaciones porque somos trabajadores y es un órgano que regula el trabajo también, son importantes. Hay un tema que quería conversar también contigo. Se vienen desarrollando una suerte de conversatorios con personalidades sobre la educación. Es decir, el SUTEP tiene una posición sobre la carencia que tiene el sector, sobre las necesidades que tenemos y que permanentemente luchamos. Y eso tenemos que decir a los padres de familia. Nosotros no solo luchamos por temas remunerativos, reivindicativos personales, sino luchamos por un conjunto de necesidades. Y el presupuesto de 4.6 haberse subido a más del 5%, o sea 5.1%, es un logro importante para nosotros porque eso se va a traducir en mejor escuela, infraestructura, material didáctico y otros temas que están en la demanda del sindicato. Pero también remuneraciones, el cumplimiento, por ejemplo, con el incrementar, y hay una ley que lo obliga, las propinas de las promotoras de PRONAVI que estaban en 500 soles a un sueldo mínimo vital 1.025, es un avance sustantivo.
Pero también acá hay un tema sobre la infraestructura. Se ha firmado un pacto social por la educación y este pacto ha involucrado empresarios, gente que tiene que ver con el sistema educativo, ya tanto público como privado. Y hay un compromiso también de la empresa privada para generar un apoyo a mejorar la infraestructura, material didáctico, mobiliario, y eso ojalá se cumpla, que no sea un pacto más que se firma. Y el SUTEP está ahí, no porque queremos alinearnos con el gobierno, sino porque formamos parte importante de este sector y que te tomen en cuenta dentro de un pacto, siendo hoy día el sindicato más representativo, el único interlocutor válido del magisterio, nos pone en una posición diferente. Y estos conversatorios hacen que mucha gente opine sobre el mismo tema. Y eso a nosotros nos permite también decir, no estamos equivocados. Si personalidades opinan sobre este tema, es porque no estamos equivocados. Rudecindo, una visión sobre estos diálogos por la educación, cómo se vienen desarrollando, tú has formado parte también de este proceso, y cómo viene a futuro. Hay un tema que a futuro se podría encontrar un desenlace mejor sobre estas opiniones y que permita presionar al gobierno para que vaya mejorándose. Sí, Gilmer, mira, yo te agradezco esa pregunta. Quizás uno podría señalar y partir diciendo lo siguiente, ¿no? Estos diálogos que se denominan diálogos por la educación, lo que están tratando de señalar y de transmitir desde su primer nombre es que para enfrentar el problema de la educación, los problemas nacionales de la educación y los problemas específicos que tienen que ver con ella, infraestructura, currículo, proyecto nacional, la parte remunerativa, la parte administrativa de los trabajadores. En realidad, cuando uno mira el tema de la educación en todas sus aristas, uno lo que dice es, ¿y qué opinión tienen acá los actores? ¿Cuántas veces se ha consultado los planes nacionales de educación con los actores, con los maestros? Entonces, y uno ahí encuentra que posiblemente uno ha estado acostumbrado a que la política estatal, la política pública, los proyectos nacionales educativos se implementen verticalmente desde el gobierno nacional. Con poco diálogo, con poca concertación y poco consensuar. Y, y luego cuando uno miraba las luchas generalmente del gremio, lo que uno miraba es la discusión, como lo hemos estado viendo a partir de los pliegos. Pero yo he tenido la dicha de coincidir y de participar en este impulso de estos diálogos, tengo esa dicha, y creo que uno ahí va aprendiendo, va conociendo otro tipo de aspectos absolutamente silenciados, opacados, ocultos. En el Cusco, en el diálogo del Cusco, pero sobre todo en el Seminario Internacional del Cusco, yo tuve eh, la oportunidad de conocer este proyecto educativo nacional que viene trabajando el SUTEP hace años, y que está yendo por un extraordinario camino, pero que es poco conocido. Y entonces hay que ir juntándolo, hay que ir implementándolo. Y para eso se necesita dialogar con otros actores. Y dialogar es justamente con el que piensa diferente. Porque con el que piensa en la interna uno conversa y se pone de acuerdo y determina qué cosas hay que hacer. Pero para avanzar hay que conversar exactamente con los que piensan diferente, con los otros actores. Entonces estos diálogos convocan a políticos de todas las tendencias, desde la izquierda hasta la derecha, a gremios empresariales, a académicos de diferente manera de pensar, a comunicadores, a dirigentes sociales y a maestros. Entonces vamos a decir, es una composición muy amplia, muy variada, y de lo que trata es de poner que los temas educativos pueden servir como un impulso para más adelante. Y termino diciéndote lo siguiente, por ejemplo, en el Seminario Internacional y en el Diálogo del Cusco, a mí me quedan tres cosas muy claras de cómo esto avanza en beneficio
de los maestros, de la educación y del país en general. El primero es, yo creo que si uno mira este ángulo de acá, y lo pongo así, entonces voy a decir, este es todo el tema sindical, salarial, el pliego vinculado al magisterio. Pero, y acá el SUTEP tiene una histórica experiencia de lucha exitosa. Pero puedo poner este otro ángulo acá, este ángulo de acá. Y es el que yo acabo de ver, de cómo vienen avanzando ustedes el proyecto educativo nacional con el apoyo de expertos internacionales y de la Internacional de la Educación. Entonces, si yo junto estos dos ángulos, voy a formar un triángulo. El de acá arriba, este ángulo recién formado, es el proyecto nacional que veo que ustedes también están impulsando. Entonces, vamos a decir, hay 3 pilares que están impulsando todo el tema gremial sindical, el proyecto educativo nacional y el proyecto del país, la visión de país desde el gremio. Y yo lo conversaba y decía, esto en momentos actuales como el Perú, en donde la política está en crisis, los partidos políticos están en crisis, en donde no hay claridad de visión y de horizonte en un proyecto nacional, son los gremios los que deberían de impulsar ese trabajo. Y que el SUTEP lo esté haciendo a través de este apoyo especializado que tiene y a través de los diálogos me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque justamente en esos espacios de diálogo abierto con otros actores, la lucha gremial está más legitimada, el proyecto educativo nacional del SUTEP viene más conversado y se va construyendo un proyecto de país absolutamente concertado, dialogado y diferente. Bien, sí, Rudy, es importante esas precisiones, recordarles a los maestros que hemos seguido peleando y seguimos peleando por mayor presupuesto para educación, de 4.6, hoy día 5.1, es decir, estamos pasando ya el número 5, que lo veíamos inalcanzable porque estuvimos entre 4.1, 4.2 y ahí estaba oscilante, 4.8 y ahora 4.6, y ahora tener un presupuesto de 5.1 nos genera una ventana para el futuro. Rudy, un gusto. Quizás ahí, Gilmer, un pequeño datito, ya que estábamos hablando de los diálogos. Se ha hecho un diálogo en Lima, se ha hecho un diálogo en Cusco. El próximo que viene está previsto que sea el 6 de noviembre, miércoles 6 de noviembre, en el local de la Derrama. Y fíjate lo importante que es de lo que estamos hablando. En este diálogo está previsto justamente tratar el tema del presupuesto y la educación en el Perú. Y ojalá se concrete la presencia, como ya lo estuvo en el primer evento en Lima, del ministro Morganquero, de la presidenta de la Comisión del Congreso, la doctora Leydy Camones, y del presidente del Consejo Nacional de Educación. Para justamente marca la seriedad del tema, el enfoque del tema, cómo vienen avanzando conjuntamente la Derrama y el SUTEP para plantear una nueva estrategia de aproximación a la educación, a los escolares, a los maestros y al país, ¿no? Bien, gracias Rudecindo por haber estado con nosotros el día de hoy. Importantes aportes has hecho. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.